Cambiamos de tema, Noticias 24. La ministra de Salud subrogante, Andrea Albagli, defendió la campaña contra la influenza y la campaña de vacunación, descartando renunciar a su cargo, sobre todo tras la crisis sanitaria en la región de Ñuble. Recordemos que parlamentarios de la UDI han solicitado su salida del Ejecutivo. Vamos a hablar de este tema también, profundizar sobre la situación de vacunación y los virus respiratorios. Estamos justamente con la ministra de Salud subrogante, Andrea Albagli. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo, Nicolás. Igualmente. Vamos primero con lo que yo generaba en la introducción, ministra, para ir en profundidad al llamado a vacunarse, porque eso finalmente también es un punto clave en esta conversación. Usted ha descartado renunciar. En la solicitud que han hecho parlamentarios de la UDI acusan que ha habido una desprolijidad y por sobre todo una débil campaña de vacunación que ha significado muerte de personas. ¿Cuál es el argumento y el punto que aquí desde el MinSal se da? Y usted también. Para mí el argumento aquí básico son los hechos concretos y objetivos con respecto a esto. Cuando uno hace una evaluación o una crítica con respecto a una política pública o una estrategia poblacional, es importante que eso se haga en base a los hechos. Y yo le voy a describir algunos de esos hechos. El objetivo de la campaña de vacunación es lograr la inmunización de la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido posible. Entonces yo voy a hacer una comparación de datos que por lo demás son transparentes y están disponibles en la página web para que cualquier persona lo pudiera revisar. Me refiero a la página del Departamento de Estadística, Información y en Salud. Si uno evalúa la campaña actual con campañas previas en exactamente esta misma fecha, podemos comparar que, por ejemplo, en la campaña de vacunación del 2018 había hasta la misma fecha un total de 4.700.000 personas vacunadas. En la campaña del año 2021 había un total de 4.500.000 personas vacunadas. En la campaña de vacunación del año recién pasado, el 2023, a esta misma fecha había un total de 5.500.000 personas ya inmunizadas. Y hoy día, en esta campaña de vacunación, ya hemos llegado a un total de 6.200.000 personas inmunizadas. Eso quiere decir que superamos la campaña del 2021 en al menos 1.400.000 a 1.500.000 personas inmunizadas en contraste con ese año. Entonces, todo esto lo digo para decir que no hay ninguna razón objetiva para decir que esta campaña va más lenta que otras campañas en lo que es su propósito final, que es inmunizar a la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido posible. Cuando comparamos con los datos objetivos en esta misma fecha, esta es una de las mejores campañas que hemos hecho en los últimos 7 años. Además, hemos invertido grandes recursos en el aspecto de la campaña comunicacional. Sí. Invertimos 1.200 millones de pesos, contando tanto la campaña comunicacional de la vacunación como la campaña comunicacional del invierno, que está presente en redes sociales, en televisión, en spots de radio y también en espacios públicos. Ahora, siguiendo con esos datos objetivos concretos que usted entrega, ministra, desde la mirada de expertos en la materia, ex subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, por ejemplo, estaba leyendo por ahí, apuntan a que el universo de personas dentro de los grupos de riesgo ha aumentado con respecto a años anteriores, por lo cual, más que hacer la comparación con dosis administradas, hay que ver las tasas de cobertura porque la cantidad de personas susceptibles a ser vacunadas, digamos, ha aumentado. ¿Cómo ve esa mirada que es justamente desde los hechos y datos concretos finalmente? Yo creo que eso es confundir un indicador con un propósito. El indicador de meta que siempre se pone históricamente el Ministerio de Salud es el 85% de cobertura. Sí. Ese es un indicador histórico de la campaña de vacunación de influenza. No todos los años se cumple, por cierto. El año 2021, durante todo el transcurso del año completo, se alcanzó solamente al 75%. Es decir, el hecho de que exista esta meta de cobertura no quiere decir que siempre se alcance. Y esa es un indicador de avance. No es como uno finalmente evalúa la campaña, porque obviamente el 85% de 9.500.000 personas no es la misma exigencia para el sector salud que el 85% de un universo de, por ejemplo, 5.600.000 personas, que el grupo objetivo lo fue el año 2018. Entonces nuestro propósito es vacunar a la mayor cantidad de personas y por eso año a año vamos aumentando el grupo de universo a vacunar, porque nuestro objetivo es poder ofrecerle a la mayor cantidad de personas posible este beneficio de la inmunización de modo gratuito. Así que queremos, por un lado, es efectivamente crecer en ese grupo objetivo, que hoy día son 9.500.000 personas,
y obviamente avanzar lo más rápido en esa cobertura, pero todo eso con el propósito final de inmunizar a la mayor cantidad de personas. Ese es el propósito. El 85% es un indicador. Entonces yo creo que eso de verdad es confundir conceptos que no hace bien en este momento de conversar sobre la importancia de las campañas de vacunación. Ahora, y vamos a lo profundo, digamos, de la campaña. Obviamente hablamos de la influenza, podemos hablar también de otros virus respiratorios, pero lo que se ha escuchado también de distintos sectores a raíz de las lamentables noticias de fallecimientos en la región del Ñuble, también en el Biobío, si no me equivoco, es la posibilidad, y ahí le hago la consulta, de hacer universal el acceso, más que el acceso, digamos, pero el llamado a vacunarse contra la influenza, en términos de que así la vacuna gratuita vaya a todos los rangos etarios, sin comorbilidades. En algún caso en Ñuble se apuntaba una joven de 16 años sano, el subsecretario Salgado decía, bueno, pero tenía obesidad. Ahora, ¿se ha evaluado la posibilidad de hacer universal esta campaña de vacunación en términos de la influenza? La vacunación contra la influenza es algo que se le recomienda a todas las personas, pero el objetivo del Estado es poder garantizar que eso esté disponible de modo gratuito a los grupos de mayor riesgo. Sí. Y en ese sentido hay algunos grupos que están definidos efectivamente por su riesgo de salud y algunos que están definidos según por ser parte o tener una ocupación que sea crítica para el buen funcionamiento de la sociedad. Por eso yo le decía hace unos momentos atrás que así uno de los objetivos que nos ponemos es que anualmente ir aumentando este grupo objetivo de personas que son beneficiadas. Repito, el año 2018 el grupo objetivo que tenía acceso gratuito a la vacuna eran 5.600.000 personas y hoy día son 9.500.000 personas. Entonces efectivamente vamos avanzando progresivamente a poder ofrecer este beneficio a más personas, pero no por eso hacerlo universal, porque además tenemos que pensar que los recursos en materia de inmunización también tenemos que invertirlo en otras herramientas de protección inmunológica, como por ejemplo este año, que está pasando algo realmente novedoso y extraordinario en Chile, es que por primera vez, la verdad, algo muy novedoso en el mundo entero, y el único país del hemisferio sur que ofrece este medicamento preventivo contra el virus respiratorio sincicial. Eso significa que hoy día el Estado de Chile le está ofreciendo de modo gratuito a todos los lactantes nacidos desde el 1 de octubre del 2023 a la fecha, un medicamento preventivo que está valorado aproximadamente en 300.000 pesos cada uno. Es una inversión de 60.000 millones de pesos que hemos hecho para poder proteger a los más pequeños contra el virus respiratorio sincicial. Y es por eso que tenemos que tomar estas decisiones sobre qué priorizar, sí, y claro, es por eso que no tendría sentido sanitario ampliar de modo universal la vacunación a todo el país. Eso es algo que nunca se ha hecho en ninguna campaña de invierno con respecto a la influenza. Sí, ministra, ante esa evidencia, ese escenario y esa complejidad de cada campaña de vacunación, entendiendo que cada invierno es distinto y lo hemos visto de una u otra forma, usted, le hago la pregunta, ¿ve mezquindad en las críticas, de alguna manera no remar para el mismo lado, que aquellos quienes también tuvieron la labor de una campaña de vacunación para enfrentar los virus estacionales estén criticando lo que puede ser la campaña y la gestión por parte del Ministerio de Salud? Mire, Nicolás, esta pregunta me parece tan importante que la voy a responder de la siguiente manera. La voy a responder como salubrista. No quiero entrar en interpretar cuáles son las motivaciones de quienes hayan hecho estas críticas. Pero desde el punto de vista de la salud pública, sí quiero decir que la estrategia más importante que tenemos para proteger la salud de las personas son los programas nacionales de inmunización. Estamos muy orgullosos de la institución que ha construido Chile en esta materia. Este año estamos celebrando los 100 años de lo que en su momento comenzó como el Ministerio de Higiene y Seguridad Social, hoy día el Ministerio de Salud. Y durante estos 100 años hemos construido con mucha dedicación de personas que han dedicado todo su talento a la construcción de lo que hoy es un increíble sistema de inmunización en nuestro país, reconocido internacionalmente. Desde ese punto de vista, yo creo que todos los salubristas tenemos que reconocer ese legado, esa trayectoria. La fortaleza institucional que tenemos hoy día no puede ni debe nunca ser atribuida a un gobierno en particular,
sino que debe ser reconocida y respetada como una política de Estado. Y por ende, lo único que yo diría es que con las críticas hay que ser muy cuidadosos, porque detrás de eso lo que podríamos estar afectando es la fe pública. Y la fe pública con las inmunizaciones, hacia la inmunización, es lo más importante que tenemos para que efectivamente las personas adhieran a la llamada a la autoridad sanitaria cuando se trata de materia de inmunizaciones. En términos de la comunicación de riesgo, ministra Albagli, desde el MinSal notan de que hay una mayor preocupación por parte de las personas a ir a vacunarse. Se ha notado especialmente en distintos centros de vacunación, donde hay mayor demanda justamente, y en algunos casos, claro, hay filas quizás un poco más largas, el stock llega hasta un nivel, digamos, sabemos también que no es llegar con cajas de dosis, estas tienen que tener un cierto resguardo sanitario, evidentemente. ¿Se ha notado esto en las últimas semanas? Se ha notado un aumento importante en la demanda de vacunación, y esto es lo que nos recuerda un elemento que es muy interesante en el fenómeno de la adherencia a la llamada a la autoridad sanitaria con respecto a la vacunación. Es muy importante la comunicación de riesgo y nosotros le dedicamos mucho tiempo a eso, le dedicamos recursos, como le decía al comienzo, 1.200 millones de pesos en las dos campañas. Este año hicimos también una apuesta en el contenido de nuestra campaña de vacunación, haciendo un mensaje muchísimo más explícito de cuáles pueden ser las consecuencias de no vacunarse, que es efectivamente los desenlaces más graves, los desenlaces de muerte. Ahora, la comunicación de riesgo llega hasta cierto punto, porque lo que más moviliza a las personas es la percepción de riesgo. Y en la comunicación de riesgo uno si bien puede sensibilizar con respecto a ello, no podemos manipular la percepción subjetiva de las personas con respecto al riesgo. Entonces, efectivamente, cuando se dan eventos como lo que ha ocurrido estos últimos días, que a raíz de los muy tristes fallecimientos ocurridos en Ñuble, esto ha sido ya un tema que ha aparecido muchísimo más en todos los distintos diferentes medios de comunicación, ha aumentado la percepción de riesgo de las personas, y eso ha hecho también que muy importantemente aumente la demanda de la vacunación en los puntos de vacunación, que de todas maneras ya estaba alta, previo a que esto ocurriera, al miércoles, que es cuando comunicacionalmente se empieza a evidenciar este caso de Ñuble. Ya seguíamos con rápidas tasas de vacunación, acumulando 800.000 dosis en tan solo 10 días. Entonces, si bien ya iba rápida la campaña de vacunación, esto efectivamente ha hecho que el interés de las personas aumente, y eso por supuesto que nosotros lo agradecemos desde ese punto de vista, y le hago el llamado nuevamente a todas las personas, recordarles que la vacunación toma un tiempo en que logre su efecto, sí. 2 semanas al menos en que las personas, una vez que se vacunen, tengan su protección inmunológica. Así que si usted me está escuchando hoy día, es parte de los grupos de riesgo, por favor, no espere más tiempo, vaya mañana. Les quiero recordar a todos los trabajadores que por el Código del Trabajo tienen derecho a un medio día administrativo para ir a vacunarse, solo con 2 días de anticipación, de aviso a su empleador o su empleadora, y tenemos 1.300 puntos de vacunación en toda la red de atención primaria de salud, además de los puntos extramurales que tenemos, que puede buscar la información en los sitios, en las redes sociales de su municipio, de la Seremis de Salud. Hemos hecho cerca de 800 puntos extramurales, esto quiere decir fuera de los centros de salud, desde que comenzamos con la campaña de vacunación. En marzo hemos acumulado 800 puntos extramurales, y ese es un esfuerzo que seguimos y que seguiremos haciendo para poder acercarle la vacunación a las personas. Hoy mismo yo estuve en la Plaza Maipú, va a haber un punto de vacunación en la Plaza Maipú durante toda la semana, se van a entregar 1.000 dosis de influenza y 1.000 dosis de COVID-19 todos los días, sí. Y también hay un punto de vacunación en la Plaza de Armas que va a estar situado durante 2 semanas ininterrumpidas. Estuvimos también con ambos alcaldes, el alcalde Tomás Bodanovich y la alcaldesa Iracy Hasler, a quienes le estamos muy agradecidos por ayudarnos en facilitarle el acceso a la vacunación a todas las personas de nuestro país. Ministra, en el minuto que nos queda, agradeciendo su tiempo, ir al centro de esta conversación que hemos tenido, y creo que es muy importante ir reiterando. ¿Por qué vacunarse? Bien simple. Bien, lo importante de vacunarse es que previene los desenlaces más graves en caso de contagiarse. Hay ciertos grupos que tienen más riesgo de que aquello pase. Me refiero a enlaces graves como la hospitalización o desenlaces graves como la muerte. Después de lo que ocurrió con COVID-19, nosotros percibimos que efectivamente la percepción de riesgo en el país con respecto a las consecuencias de los virus respiratorios ha disminuido. Y eso es natural, porque las personas tendemos a evaluar las cosas en comparación con algo más. Es siempre un ejercicio relativo que hacemos, el analizar las cosas. Después de todo el miedo que sentimos con la pandemia por COVID-19, en los inviernos posteriores a eso se perdió un poquito la percepción de riesgo. Pero yo quiero volver a recordar una cifra que he estado dando desde el comienzo, desde marzo, del comienzo de esta campaña.
Todos los años mueren cerca de 4.000 personas por influenza y por neumonía. La neumonía, por supuesto, la puede causar otros agentes etiológicos. El año pasado murieron 4.500 personas por influenza y por neumonía. Este año, si bien estamos un poquito por debajo del año pasado, estamos un 6% menos de casos de muerte por influenza y neumonía. Ya acumulamos cerca de 1.500 casos de personas fallecidas por influenza y por neumonía, por lo cual esta es una realidad que lamentablemente es muy común durante el invierno y ese es el valor de la vacunación, que si usted se contagia con influenza va a tener muchísimas menos chances de tener algún desenlace de esa gravedad. Ministra Andrea Albagli, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros y su tiempo aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, Nicolás. Que tenga buena tarde. Saludos a quienes nos escuchan. Hasta luego, gracias.